el respeto que tiene y la lealtad que tiene a la comandante suprema de las Fuerzas Armadas, que es la doctora Claudia Sheinbaum, primera presidenta de México y comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Andrés Manuel López Obrador vino a cambiar todo eso. Y como lo cambió, ellos entendieron que había una nueva regla política, porque sí existe la forma de corroborar que existe corrupción en el Poder Judicial. Y un ejemplo muy claro fue que el gobierno de México tomó la decisión de extraditar a 29 líderes criminales hacia los Estados Unidos, de que miembros del Poder Judicial Federal iban a conceder amparos para dejar en libertad. Nos enteramos que la presidenta de la Corte, ministra Norma Piña, a escondidas se reúne en una casa en Las Lomas con un presidente de un partido de oposición como Alejandro Moreno, sí, para hacer acuerdos de carácter político. El compromiso también es con el hecho de que tenemos que acabar con esta corrupción del Poder Judicial de la Federación, pero sí tengo que ir, por ejemplo, contra grupos de partidos que son contrarios al régimen y que sí abiertamente salen a apoyar a algunas candidatas o candidatos. Ministra en retiro o algún ministro en retiro que sean realmente procesados por haber cometido delitos durante su gestión dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, salgan a votar este 1 de junio, salgan a cambiar al Poder Judicial y la corrupción que existe dentro del Poder Judicial. El día de hoy estamos con César Gutiérrez Priego, candidato a ministro de la Suprema Corte. César, muchas gracias por la entrevista. ¿Cómo estás? Muy bien, Saúl. Un placer estar aquí contigo. El placer es nuestro. Nos gustaría primero preguntarte esta aspiración, ¿cuál fue el origen? ¿Por qué quieres ser candidato a ministro? O mejor dicho, ¿por qué quieres ser ministro? Ya eres candidato. Mira, la realidad es que todo vino por una entrevista que me hacen en un medio de comunicación, en donde me preguntan que si cumplo con los requisitos para ser ministro de la Corte. Yo les digo, no sé cuáles son los requisitos. Me comentan cuáles eran. Les digo, sí cumplo con los requisitos. ¿Te gustaría ser candidato? Le digo, me parece que hay muy buenos perfiles que podrían aspirar. Me dijo, no te preguntamos eso. La gente está preguntando que si te gustaría ser ministro. Le dije, por supuesto que me encantaría ser ministro de la Corte. Es un sueño que cualquier abogado postulante, litigante como yo, pues tendría, ¿no?, el poder aspirar. Y de repente se vino como una cascada donde la misma gente me decía, licenciado, pues usted que apoya la transformación en el país, realmente comprométase y hágalo. Y así es como nace la aspiración. Iniciamos el proceso, nos fue bien el proceso, cumplimos con todos los requisitos y el hecho de que fuéramos los últimos insaculados me parece que le dio todavía un tinte un poco más dramático y pues ahí fue cuando tomamos el compromiso de que queríamos cambiar realmente al Poder Judicial de la Federación, en específico a la Suprema Corte de Justicia. Hay muchas cosas muy interesantes detrás de esta aspiración, detrás de estas propuestas que me gustaría en unos minutos más abordar, pero antes quisiéramos saber quién está detrás, quién es la persona, cómo recuerdas pues esta infancia tuya, César. Fíjate, César Mario Gutiérrez Priego, que es mi nombre completo, pues es hijo, es padre y es orgullosamente mexicano. Y cuando la gente me pregunta ¿dónde nació, licenciado? Yo nací en la Ciudad de México, pero nunca me crié en la Ciudad de México. Realmente la mayor parte de mi juventud, de mi infancia, pues la viví en el estado de Sinaloa y en el estado de Jalisco. La gente piensa incluso que yo soy de Jalisco porque me identifico muchísimo y porque obviamente, incluso en la forma de hablar, las palabras que utilizo. Luego cuando me preguntan, me dice, ¿y de dónde? No, pues de Guanatos, ¿no? Y obviamente, pues a mí me gustó mucho porque tú llegas a una sociedad como la sociedad de Jalisco y la gente es al principio un poco cerrada y complicada, pero ya cuando te empiezas a adaptar a la dinámica, me gustaban mucho los deportes, obviamente pues caímos bien en la sociedad de Jalisco. Empezamos a tener muchos amigos, teníamos una educación muy parecida y eso nos fue abriendo muchas puertas y nos identificamos rápidamente. Y ahí, por ejemplo, pues yo siempre fui hiperactivo, me gustaban mucho los deportes. Mi padre, que era militar,
Él pensaba que todo se solucionaba. Si eras travieso, a las 5 de la mañana párate a correr y ya llegas cansado. O mi hermano, que era muy tranquilo, pero medio burro en la escuela, páralo a las 5 de la mañana para que se active y no tenga ningún problema. Y teníamos la gran ventaja pues, de que practicábamos todos los deportes, ¿no? Cuando había fútbol, pues obviamente nos íbamos a jugar fútbol. Estuvimos en la escuelita de fútbol de los Tecos, de las Chivas, del Atlas, de todo, ¿no? Hasta los Leones Negros nos tocó también todavía cuando vivíamos allá. Y cuando llegaba el fútbol americano, pues yo soy carnero de corazón, que era el equipo de allá de Guadalajara, y pues jugábamos béisbol. También era un poco complicado porque no había mucho béisbol en Jalisco, pero a nosotros nos gustaba, veníamos de Sinaloa, a mi padre le gustó, y nos fuimos adaptando muy bien, hicimos grandes amigos, muchas amistades, y pues... ¿Cuántos años viviste en Jalisco? En Jalisco, 8 años viví en Jalisco. ¿Y cómo fue este recorrido? ¿Cómo se vivió? Y después, ¿a qué lugar te fuiste, te mudaste? Fíjate, cuando nosotros llegamos a Jalisco, yo incluso llego a la primaria del Antonio Caso, después paso a la secundaria varonil de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Todavía nos tocaban estos prefectos de disciplina que te podían dar con una vara en las piernas o te ponían a hacer ejercicio. Y pues se nos hacía algo muy normal, ¿no? Porque pues como veíamos que a todos los compañeros pues, pasaba lo mismo. De ahí me voy al Heroico Colegio Militar en la Ciudad de México. Posteriormente regreso a Jalisco. Y después es cuando se da el cambio a la Ciudad de México, que a mi padre lo nombran comisionado del Instituto Nacional de Combate a las Drogas. Y yo ya había iniciado la carrera allá en Guadalajara, en la UP de Guadalajara, y me voy a la UP de México. Llegamos a la Ciudad de México y de repente en menos de 45 días nos cambia toda la vida, porque pues pasa lo de mi señor padre, que lo detienen, inventan una historia de que supuestamente protegía a un narcotraficante, que la única vez que fue detenido mi padre fue quien lo detuvo. Y pues obviamente toda nuestra vida cambia. Nos quedamos en la Ciudad de México. En mi caso pues fui torturado, fui secuestrado, y pues es un hecho público que pues, se denunció ante las autoridades en su momento. Y ahí es donde incluso empiezo un peregrinar, ¿no? Estoy un rato en la Ciudad de México por cuestiones de trabajo. Pues tengo que moverme al Estado de México. Después me ofrecen una beca deportiva para poder estudiar. Estudio en una universidad gracias a esta beca deportiva. Y ahí es como se va dando mi vida, en que entiendo que la única forma de poder solucionar este problema es que yo, pues a lo mejor como un joven tratando de buscar y obtener justicia, pues tengo que terminar la carrera, tengo que prepararme, volverme especialista. Y ahí es donde pues iniciaron todas estas complicaciones, porque pues yo durante la carrera pues tenía que mantener la beca, tenía que trabajar, pero además tenía que estar pendiente del asunto de mi padre. Y cuando termino, pues no era tan fácil de decir, ya terminé y voy a solucionar el problema de mi papá. No, hombre, aprender cómo se llevaba la justicia militar, aprender cómo se litigaba en juzgados federales. Me tocó iniciar como abogado cuando terminé la carrera y me titulo en las grandes ligas, y fue muy complicado. Entonces, bueno, pues ahí fuimos poco a poco. ¿Qué retos o qué dificultades encontraste? ¿Cómo lo viviste en esa etapa? ¿Qué recuerdos tienes? Fueron recuerdos muy complicados, fueron muy duros. Fuimos estigmatizados, fuimos atacados, fuimos defenestrados. La gente nos dimos cuenta que realmente pues, no teníamos amigos, no teníamos familia. Gente muy cercana a mí, así de decirme no te puedo ofrecer ni un vaso de agua, no me comprometas. El no tener opciones de trabajo de una persona que te pudiese apoyar fue sumamente complicado. Fue muy difícil, fue muy complicado. Todos los días noticias que inventaban, que decían, porque había cosas que, como yo le comentaba a la gente, puede haber cosas que yo no supiera, pero si te dicen que el día de hoy supuestamente tú estabas en otro estado de la República haciendo otras cosas y yo me encuentro aquí, pues yo sé que lo que están diciendo es mentira, ¿no? Y fue muy complicado, ¿no? Las secuelas de las torturas, del secuestro, fue difícil. Durante muchos años no entendí por qué yo tenía tan poca tolerancia a muchas cosas. Entendí años después que lo que pasa es que yo tenía estrés postraumático y que tuve que pues, ir con especialistas, que pudiera yo llevar terapia, por lo cual ahora, bueno, pues entiendo esos cambios repentinos de carácter que puedas tener y aprendes a controlarlos y a enfocarte. Me costaba mucho trabajo enfocarme, ¿no? Y eso pues, me parece que la vida me fue enseñando a cómo tenía yo que hacer las cosas, adaptarme, a tratar de no tomar tan personal los ataques que me hacían y entender que yo tenía un objetivo y que ese objetivo era terminar la carrera, prepararme, volverme especialista, y a lo mejor fue como un sueño,
pero ese sueño se hizo realidad gracias al trabajo continuo que estuvimos realizando. Y la verdad es que no fue solo la satisfacción personal, porque para mí esta historia es una historia de redención. Pero esta historia de redención no tiene que ver con mi historia personal, tiene que ver con la aspiración de justicia que yo busqué y que de alguna forma pude obtener, el que esa redención se la podamos dar a todas aquellas personas que han vivido una injusticia en este país y que estando en una posición como ministro de la Suprema Corte lo podamos hacer realidad, ¿no? Y es un compromiso que yo tengo y que quiero llevar a cabo. Wow, muy interesante esta parte de cómo viviste, César. Me llama la atención también el que las personas puedan conocer este bagaje profesional o de trabajo curricular que has tenido, que pueden ayudarte, que te han dado herramientas para generar o desempeñar el cargo, si la gente así lo vota. ¿Qué podrías decirnos de esta experiencia profesional que has tenido? Fíjate, yo siempre he sido abogado postulante, lo que se conoce como abogado litigante. Y por lo general, la mayoría de mis clientes y la materia que yo domino y en la que yo he ejercido profesionalmente es la materia penal. También, por supuesto, el amparo, ¿no? Y obviamente tenemos conocimientos básicos de la Constitución porque es muy necesario. Pero en mi caso personal, pues tuve la necesidad de volverme especialista en no solo derecho penal, sino en derecho penal militar. Esa parte, cuando yo ante la necesidad de empezar a revisar y llevar a cabo los asuntos de mi señor padre, que eran 16 causas penales, que en todas encontraba sentenciado, pues inicio poco a poco, era un círculo muy cerrado, los juzgados militares, los civiles casi no litigaban, falta de conocimiento, el que no hay mucha apertura, y poco a poco muchos elementos militares, personal de tropa, oficiales, me veían que continuamente estaba ahí, algunos me empezaron a conocer y empezaron a decirme, ¿por qué no me ayuda? Y yo les decía, adelante, ¿no? Yo me convierto en tu abogado, vamos a empezar a llevar el asunto, y de repente empecé con un sargento y luego llegó un cabo y de ahí vino un teniente y luego un capitán, y cuando menos me di cuenta yo ya tenía una gama de clientes muy grande en la cual pues a mí me ayudaban a poderme financiar como profesionista y poder continuar con los asuntos de mi señor padre. Y empecé a ganar poco a poco algunos asuntos, presenté amparos para reponer el procedimiento porque hubo violaciones flagrantes a derechos humanos y al debido proceso. Y aunque había una complejidad muy grande, pues obviamente me fue abriendo las puertas. Lo mismo me empezó a suceder en los juzgados del Fuero Federal, en donde algunas personas que me veían continuamente o que veían que yo iba a visitar a mi señor padre o que iba a visitar a otros oficiales que fueron involucrados injustamente con mi señor padre, me decían, ¿usted me podría apoyar? Sí, vamos a hacerlo. Entonces yo tuve que debutar incluso en las grandes ligas, ¿no? Con este tipo de asuntos que pues son tan complicados y que pues durante los años que estuve trabajando como pasante pues fui aprendiendo de grandes abogados que fueron mis maestros. Y ahí obviamente se empezó a dar también la coyuntura de pues varios empresarios, a lo mejor medianos o pequeños, el que empezaron a solicitar mis servicios, empecé a tener crecimiento profesional. Hubo algunas notas periodísticas en donde pues obviamente daban cobertura al asunto de mi señor padre, en donde yo como su abogado lo empecé a ganar algunos asuntos, y eso me fue dando a conocer dentro del mismo ambiente jurídico también. Y ahí es donde inicia pues toda esta trayectoria que se va dando de asuntos de alto perfil que tienen que ver a lo mejor con pues, elementos militares, con jefes policíacos. Muchas empresas empezaron a contratarme porque sentían que el hecho de que yo pudiera llevar ese tipo de asuntos les podrían servir a ellos para que de forma corporativa, que también pues he trabajado mucho ofreciendo a lo mejor un servicio integral de cuestiones de seguridad, porque tengo una empresa de seguridad, me empezó a abrir muchísimas puertas, y eso es lo que he hecho durante más de 20 años en mi vida. La verdad es que con muy buenos resultados. La gente no solo conoce mi trabajo, sino que les gusta mucho el que siempre he sido como que muy claro. Nunca yo me he comprometido a sacar una resolución porque no soy yo la persona. Pero lo que sí me puedo comprometer es que lo que yo les diga es que voy a poner siempre toda la capacidad que yo tengo para poder solucionar el asunto, y que de mi parte van a tener toda la confianza de que nunca voy a vender mi lealtad. Y eso le ha gustado mucho a la gente, y por eso me han recomendado muchos de ellos y me ha abierto muchísimas puertas. Y un punto toral que para conocer a César Gutiérrez ha llamado la atención en redes sociales es cómo hubo una carga pues
de un presidente de un grupo político, pues primero contra tu padre y después incluso contra ti. ¿Qué nos podrías decir de eso, de esa etapa, estimado? ¿Viste estas repercusiones en donde ya se notaron pues estos detalles o repercusiones contra ti como una estrategia deliberada? Sí, por supuesto, Saúl. Fíjate, ¿cómo no voy a estar yo abiertamente diciendo cuál es mi ideología política y apoyando lo que ha sido el gobierno de la Cuarta Transformación, si a mí me tocó vivir de forma personal el yugo de los gobiernos priistas y panistas, cuando inicia el prianato, el prianismo? ¿Por qué? Pues porque hay que recordar, ¿no? De forma muy sencilla. Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de México, encarcelan a mi padre porque mi padre investiga estos nexos que tiene la familia de Ernesto Zedillo, sus suegros, sus cuñados, con un grupo de narcotraficantes como los Amezcua Contreras, ¿no? Que eran los líderes del cártel de Colima y que eran los reyes de las metanfetaminas, y que ahora esa misma estructura criminal forma parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Y de repente no solo es el que mi padre se vaya a la cárcel, sino que a mí me secuestran, me torturan, y tenemos un seguimiento, ¿no? Por varios años, y la gran ventaja es que existen todos esos archivos en la sección segunda de la Secretaría de la Defensa Nacional y en la extinta PGR. Entonces, obviamente, un verdadero periodista de investigación pues puede ir a hacer la investigación y verificar que existe todo eso. Pero además, cuando termina el sexenio de Ernesto Zedillo, pues nos damos cuenta que el que era Procurador General de Justicia Militar y que ordena que detengan a civiles como yo, que yo era un civil, y que una autoridad militar no puede ordenar que un civil sea detenido, no solo no tiene ninguna repercusión legal, sino que lo convierte en el Procurador General de la República como Rafael Macedo de la Concha. Y ahí no vimos a nadie que hablara de militarización, ni que hicieran un escándalo, ni nada. Y recordemos que Rafael Macedo de la Concha pues no tenía ni las credenciales ni la capacidad jurídica como para poder ser Procurador General de la República. Pero él fue cuñado de Vicente Fox Quesada y de este grupo de poder que conocemos como el prianismo, que decían, necesitamos que alguien que llegue a la Procuraduría General de la República nos cuide las espaldas. Entonces me toca nuevamente vivir ese yugo de militares en contra de nosotros, en donde pues estas causas penales incluso pues empiezan a utilizar a testigos protegidos, siguen torturando y golpeando gente, y entonces ya el ataque es muchísimo más grande y más amplio en contra de nosotros. Tener encima una persona que tenemos seguimiento personal, que nos están investigando, que hay un acoso en contra de nosotros, un acoso en contra de mi familia, en contra de mi madre, incluso contra mi hermano de 6 años, ¿no? Que manden supuestamente verificar que todas las propiedades que puedan existir a nombre de un niño de 6 años fueran decomisadas, pues obviamente no existía ninguna, ¿no? Muchas cosas que para la gente que entiende un poco de leyes saben que es ilógico. Mi padre tenía 4 propiedades contrario a lo que decían, y esas 4 propiedades fueron compradas, 2 con créditos de Banjército y 2 con crédito del ISPAM. El ISPAM es como el Seguro Social de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, por eso se llama ISPAM. Y cuando empiezas a ver a todos estos personajes, a estos militares que se los llevan hacia el gobierno federal, que tienen que ver con la Fiscalía General de la República, cuando empiezas a ver a personajes directamente ligados a quien fue el secretario de la Defensa en el sexenio de Ernesto Zedillo, como Rick Cervantes Aguirre, donde familiares directos de él terminan siendo procuradores del Estado de México y incluso ahora su hijo, el actual fiscal general de justicia del Estado de México, es hijo del general Rick Cervantes Aguirre. ¿Por qué? Pues porque ellos siempre estuvieron ligados con el PRI, que ve este personaje en el PAN, pues obviamente te das cuenta, ¿no?, de todo ese peso que está en tu contra, y que termine ese sexenio, y que cuando termine ese sexenio ya hay un nuevo sexenio, te das cuenta que estos personajes siguen estando en el poder. ¿A qué grado que vemos incluso un personaje como Rafael Macedo de la Concha, pues que es el operador político y jurídico de lo que fue el desafuero contra Andrés Manuel López Obrador? Entonces, imagínate cómo no voy a ir teniendo yo una afinidad por un gobierno de transformación que incluso pues tiene a los mismos verdugos que me tocaron a mí vivirlo en carne propia. Y empiezas y te das cuenta
de que hay ciertas personas que traen una agenda personal y que están en contra tuya de forma directa porque sigue habiendo un seguimiento. Porque incluso se va esta persona, pero deja a gente cercanas de él, y al siguiente sexenio incluso vemos que personas que él mismo protegió, como Genaro García Luna, ¿no? Como una persona que no puedo mencionar su nombre, que fue Procuradora General de la República y que ahora es candidata a ministra, y por lo mismo estoy impedido a hacer cualquier comentario, termina en la titularidad de esa Procuraduría y que utiliza incluso a testigos protegidos para seguir yendo en contra de personas, y sigue utilizando a las autoridades y las instituciones para seguir yendo en contra de nosotros. Y que incluso te das cuenta que sí hay jueces honestos, sí hay magistrados honestos, pero que todo aquel que nos daba una resolución a favor terminaba siendo suspendido o terminaba siendo cambiado. Y que algunos otros que llegaban a querer decirnos, pues sí, sí lo podemos apoyar, lo que nos pedían era dinero. Y nosotros no teníamos recursos y le decimos, si usted dice que yo tengo la razón, ¿por qué le tengo que pagar? Y ahí es donde me toca vivir toda esta corrupción. Y empiezas a darte cuenta cómo es todos estos personajes que son de ese mismo grupo político, pues siguen estando en diferentes puestos. Como yo te lo decía, este secretario de la Defensa, Rick Cervantes Aguirre, que tenía esta cofradía de poder, de repente te das cuenta que su sobrino es procurador del Estado de México. Pero además, otro de sus sobrinos, Procurador General de la República, y ahí están los datos y los pueden verificar. Pero otro de sus sobrinos es el jefe del jurídico de la presidencia, ¿no? Castillejos Cervantes. Entonces sigues viviendo con ese yugo encima. Y yo abiertamente, hombre de izquierda, porque así me educaron desde muy pequeño, pues soy de las personas que apoya al expresidente de México cuando fue el desafuero. Ahí existen los videos y existen las fotografías donde yo incluso me disfrazo de revolucionario, me voy al Zócalo y le digo con una pancarta, mi general Obrador, aquí estamos listos sus tropas para lo que usted ordene o necesite. Entonces, el que la gente se haya identificado conmigo no es porque yo haya iniciado campaña hace un mes y de repente la gente diga, wow, cómo pega el licenciado. Yo tengo muchos años militando en la izquierda, pero nunca lo he hecho con una intención política, porque nunca he trabajado para el gobierno, nunca he tenido interés de hacerlo. Por ejemplo, tengo una relación muy directa con el estado de Jalisco, pues porque tengo muchísimos amigos de ahí, porque tuve una novia muchos años que siempre pensé que me iba a casar con ella, porque hasta hace poco tenía una casa que ya la vendí, porque sigo teniendo mucho cariño por ciertos equipos como el Atlas, porque me gusta ver los partidos de las Chivas, porque los Tecos que jugué en la escuelita de fútbol, pues a lo mejor nunca regresarán a la primera división, pero les sigo teniendo cierto cariño, a los Leones Negros, porque para mí las tortas ahogadas son como parte importante ya de la gastronomía, que como el taco de tripa, ¿no? Lo que en la Ciudad de México le llaman pancita, que para mí es menudo, la birria tatemada, o sea, son muchísimas cosas que me encantan. El tequila, que pues obviamente había mucha gente que sus familias tenían que ver con el tequila, y de chamaco me encantaba tomar tequila hasta que llegó un momento que dije, no, tequila ya no puedo, no puede ser posible. El ubicar cuáles son las cervezas regionales, ¿no? Que la gente dice, ¿cómo que Estrella? Le digo, bueno, es que tú tomas Corona, yo tomo Estrella, ¿no? Por poner un ejemplo. O sea, tantas cosas. El llegar y pedir una torta ahogada, pero de mariscos, que de por sí aquí es complicado encontrar una torta ahogada, y aparte luego pedirla de mariscos. Doble dificultad, sí, claro. Exactamente. Entonces, pues sí, sigo teniendo muchísimos amigos que cuando vienen acá, pues me encanta verlos, convivir con ellos, saber cómo están las cosas por allá. Pues porque mucha gente me dice, bueno, pues es que yo pensaba que usted era de Guadalajara. Le digo, bueno, pues es que me crié en Guanatos, ¿no? En Guadalajara, por eso a mí se me hace normal. Ahí están esas grandes raíces. César, quisiera hacer un breve paréntesis en un tema que ha sido público, pues en esta experiencia profesional que has tenido, pues vaya, no solamente pues muchas experiencias en lugares, también conociendo personas, pero también conociendo o generando pues una gran relación institucional con la Sedena, con los diferentes mandos que existen en el ejército. En esta parte me gustaría hacerte una pregunta que constantemente los seguidores en redes sociales, pues bueno, hablan o mencionan, que existe una cofradía en la Sedena que presiona a presidentes. Tú, desde tu experiencia, ¿cómo percibes este tema? Mira, me parece que no conocen la realidad de lo que sucede en la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí es cierto que existió una cofradía de poder muy grande que inicia con Enrique Cervantes Aguirre
y que termina con el general Salvador Cienfuegos. Es una realidad, y que la rompe el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y que esa cofradía de poder, bueno, yo lo he denunciado públicamente, pero es completamente falso lo que señalan de que un secretario de la Defensa llega y le manotea al presidente y que ordena y que dice. Realmente los secretarios de la Defensa son muy educados con los presidentes de la República, entienden que son los comandantes supremos de las Fuerzas Armadas. México es el único país de América Latina que en la época moderna nunca hubo un golpe de Estado, ni siquiera un intento. ¿No? ¿Por qué? Porque son completamente leales. Hay que recordar que incluso la revolución se da y los generales, llega un momento en que eran los presidentes de México hasta que se toma la decisión de que los militares ya no van a participar en política, y es cuando llega Miguel Alemán, ¿no? Y ahí es donde hay un rompimiento y se explica que ellos van a tener nada más el control y el poder militar, pero ya no van a estar en la política. Y entonces dejamos de ver generales que fueran en su momento gobernadores o secretarios de Estado o cosas de ese estilo, ¿no? Y ellos se constriñeron única y exclusivamente pues, al poder militar, única y exclusivamente. ¿Qué pasa aquí cuando viene el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que rompe con esa cofradía de poder y nombra a un general secretario que no le hubiera tocado de acuerdo a las leyes y tradiciones militares? Rompe con ese esquema que se tenía, porque pues hay que recordar que todo el ambiente militar se crea en la época del PRI, y durante 70 años fue así. Pero después ya los mismos militares se convirtieron, cuando llega el PAN, pues había generales priistas y generales panistas, y empiezan esas luchas de control interno, y empiezan ya mucho más abiertamente a tener relación con políticos en amistad, en apoyo de campañas, etc. Pero de repente también pues, llega a haber generales de izquierda que abiertamente apoyan a un candidato de izquierda. Y que fue, todos sabemos, ¿no?, que el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quería que el secretario de la Defensa fuera el general Audomaro Martínez Zapata. Y nada más que no cumplía con lo que dicen las leyes y reglamentos militares. Aunque él era general de división, él alcanza el grado de general de división, pero por cuestiones de retiro. En el activo era general de brigada. Y tú, para aspirar a ser secretario de la Defensa Nacional, tienes que ser general de división. Si el presidente, aunque él fuera general de división, quisiera que él cumpliera como secretario de la Defensa, él tendría que regresar al activo, y al regresar al activo sería como general de brigada. Entonces, aunque lo quisieran nombrar, no lo podría nombrar secretario de la Defensa, porque tendría que ascender al grado de general de división. Y cuando menos tendría que haber pasado un año, ¿no? Y haber tenido un mando de comandante de zona o de región. Y ahí es donde el presidente dice, ok, si no es este, voy a romper con su esquema. Y el mismo general Audomaro es quien le recomienda un perfil incorruptible que no tiene que ver con esa cofradía de poder y que puede ser secretario de la Defensa. Entonces, estas falacias que dicen de que los militares llegan y le manotean al presidente, lo podemos ver con el actual secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla. El respeto que tiene y la lealtad que tiene a la comandante suprema de las Fuerzas Armadas, que es la doctora Claudia Sheinbaum, primera presidenta de México y comandante suprema de las Fuerzas Armadas. El respeto y la lealtad irrestricta del secretario de la Defensa Nacional, que es al pueblo de México, y obviamente a la presidenta de México como comandante suprema. Y eso es la muestra más clara de que es falso eso de que manotean y que hacen y que dicen. Claro que sí hay ciertas cuotas de poder que ellos entienden que son de ellos, y que a lo mejor por eso llegan y dicen, bueno, seguridad física de tal lugar, pues es un general retirado, amigo del secretario, lo podemos hacer de tal forma. Andrés Manuel López Obrador vino a cambiar todo eso. Y como lo cambió, ellos entendieron que había una nueva regla política en donde ellos ya no podían llegar y pensar que eso era de ellos, porque es una decisión del comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces es completamente falso lo que dicen. Muy interesante. Estamos en época de transformación, en etapa de reconstrucción, y más en este segundo piso de la cuarta transformación, y es en donde se genera esta oportunidad histórica de la reforma al Poder Judicial. ¿Qué representa esto para los mexicanos y para ti, estimado, esta reforma? Fíjate, Saúl, para mí es sumamente importante, porque para una persona como yo, que le tocó vivir una injusticia en carne propia, que fueron años y años de lucha, de perseverancia, de constancia, pues es una oportunidad histórica de realmente cambiar la podredumbre que existe en el Poder Judicial. Acabar con, me parece, algo que es muy doloroso en nuestro país, que es la corrupción institucional.
Cuando tú la corrupción institucional, que es la que ya ni siquiera percibes como corrupción, te demuestra que algo está podrido. Y lamentablemente, cuando nosotros nos damos cuenta que el Poder Judicial siempre justifica tomar decisiones que son injustas, pero que quieren decir que son legales, significa que entonces nuestras leyes están mal y la forma en cómo se están interpretando esas leyes son no solo malas, sino que son corruptas. ¿Y por qué lo digo así? Porque sí existe la forma de corroborar que existe corrupción en el Poder Judicial. Y un ejemplo muy claro fue que el gobierno de México tomó la decisión de extraditar a 29 líderes criminales hacia los Estados Unidos, que fueron los líderes criminales más importantes de los últimos 40 años, porque tenían una investigación y datos fundados de que miembros del Poder Judicial Federal iban a conceder amparos para dejar en libertad en próximos días a varios líderes criminales y a muchos los iban a conceder amparos en contra de estas órdenes de extradición. Y se tuvo que fundamentar en la Ley de Seguridad Nacional, en el artículo 89 constitucional, que le da ese fundamento a la Presidenta de México y al mismo Consejo de Seguridad Nacional. ¿Por qué? Porque no podemos seguir teniendo un Poder Judicial que cuando por fin vemos que existe un gabinete de seguridad comandado por una Presidenta de México como la doctora Claudia Sheinbaum, que es valiente, que es tenaz, que existe coordinación, que en realidad están yendo contra los grupos criminales, contra los políticos que están involucrados con esos grupos criminales, que vemos operativos como el operativo Enjambre, en donde se detienen a presidentes municipales, jefes policíacos involucrados con el crimen organizado, que no importa que incluso sean del partido en el poder, todo aquel que se demuestre por medio de investigación que tienen que ver y que existen datos fundados para que se realicen las detenciones derivadas de las investigaciones y el respeto a los derechos humanos y al debido proceso, van a ser juzgados y van a terminar en la cárcel. Pero desafortunadamente todos esos esfuerzos no sirven de nada cuando nosotros llegamos a los juzgados y nos damos cuenta que de repente hay resoluciones de jueces, que hay resoluciones de magistrados, de ministras, de ministros que dejan en libertad a personajes como Don Rodo, porque supuestamente, de acuerdo a declaraciones de policías municipales de Tila, Jalisco, pues supuestamente ellos declaran en contra de la Guardia Nacional y le dan veracidad a lo que dice el policía municipal en contra de la Guardia Nacional y dejas en libertad a este líder criminal. Y lo hemos visto replicado en muchísimas resoluciones de ese estilo, y que cuando el mismo gobierno lo denuncia, en lugar de que el Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realice una investigación y que tenga autocrítica, señale a retar al gobierno y salga a jugar un juego perverso político. Y eso lo vimos incluso con la reforma constitucional, lo que conocimos como el famoso Plan C, en donde nos enteramos que la presidenta de la Corte, ministra Norma Piña, a escondidas se reúne en una casa en Las Lomas con un presidente de un partido de oposición como Alejandro Moreno, para hacer acuerdos de carácter político y que lo traten de justificar diciendo es que la presidenta de la Corte es un contrapeso. No nos equivoquemos, el Poder Judicial no es un contrapeso, el Poder Judicial es un poder autónomo. Ese poder autónomo lo que hace es interpretar la ley, emitir resoluciones de acuerdo a lo que dice la ley, a su interpretación y a la libertad de jurisdicción que tiene para emitirla. Si tú crees que eres un contrapeso y puedes jugar a la política, ya estás mal, porque tú no puedes estar ni a favor ni en contra del gobierno. Habrá algunas resoluciones que serán acorde a los intereses del gobierno y algunas otras no, porque tú lo que haces es interpretar la Constitución y las leyes reglamentarias que de ella emanan. ¿Y por qué para mí se convirtió en importante esto? Porque como te lo comentaba al principio, Saúl, mi historia es una historia de redención, pero no solo por mi historia personal, sino porque mi compromiso no solo fue con mi Señor Padre, mi compromiso también es con el hecho de que tenemos que acabar con esta corrupción del Poder Judicial de la Federación, tenemos que dignificar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos que regresarle la honorabilidad a la Suprema Corte. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues desde la Suprema Corte. Tenemos que acabar con los corruptos, tenemos incluso que aquellos que ya se van y que creen que se van a ir sin ningún problema, tengan mucho cuidado. Si se les ocurre robarse expedientes, esconderlos, esconder información de los mismos expedientes donde se pueda corroborar que hayan existido actos de corrupción, porque lo primero que se va a hacer y será nuestra obligación será denunciarlos
ante el Tribunal Judicial de Disciplina. Ese Tribunal de Disciplina Judicial se convierte en uno de los órganos más importantes dentro del Poder Judicial de la Federación. Una pausa, estimado César. Me llama mucho la atención esta propuesta que a cualquier seguidor de nuestros canales nos puede endulzar el oído, el que se pueda limpiar la corrupción desde la Suprema Corte de Justicia. Sin duda es algo muy bueno, pero el hecho que se pueda estar haciendo en planteamientos, pues en específico, como la apertura de investigaciones ante malos manejos, por ejemplo, pues con actuales ministros o ministras que hemos visto pues malos actos, malas resoluciones y este tipo de malas prácticas, es donde nos quedan estas dudas de forma puntual. ¿Cuáles serían este alcance de atribuciones o de propuestas que vas a poder tener para hacer esta limpia, pero también hasta dónde puede llegar esta voluntad o estos compromisos en particular para que esto sea realidad, para que estas propuestas pues tengan esa realización en la práctica? Fíjate, si quien va a votar por mí es el Supremo Pueblo de México, la ciudadanía, pues a quien le tengo que rendir cuentas es al pueblo de México y a la ciudadanía. Yo no voy a rendirle cuentas a un partido político porque, contrario a lo que sí sucedía hasta el día de hoy, yo no voy a llegar a la Corte por un acuerdo político o por apoyo político, porque esa es la realidad. Hablan mucho de la carrera judicial, que van a acabar con la carrera judicial. Los ministros de la Corte no tenían necesidad de tener carrera judicial, porque la realidad es que los ministros de la Corte llegaban por acuerdos políticos. El presidente de la República proponía por medio de una terna y daba la orden de quien quería que fuera votado o votada para que fueran ministras o ministros de la Corte. Ahora sí tenemos la ventaja de tener una autonomía. Y yo sé que muchas personas dirán, bueno, pero es que usted dice que es de izquierda porque Morena seguramente está atrás de usted. Si Morena estuviera atrás de mí, no tendría necesidad de estar haciendo campaña, ni la necesidad de hacer una campaña tan agresiva como la que he hecho, utilizando y maximizando los alcances por medio de las redes sociales. Porque si entonces yo tuviera una estructura como esa detrás de mí, pues entonces yo podría hacerme tonto y no tener ningún problema. Al contrario, tengo que gastar suela, tengo que salir, tengo que ir con la gente. He tratado de economizar muchísimo, pero maximizar los resultados, pues obviamente con astucia, con inteligencia, tratando de multiplicar el mensaje pues, por medio de la gente que ya me conoce en las redes sociales, por el trabajo que tengo de los últimos años, pues obviamente como especialista en seguridad nacional, como especialista en temas militares, como especialista en derecho, lo cual pues obviamente me ha posicionado como un líder de opinión y obviamente pues por una sólida trayectoria de tantos años. Eso por supuesto que me ha ayudado, pero sí tengo que ir, por ejemplo, contra grupos de partidos que son contrarios al régimen y que sí abiertamente salen a apoyar a algunas candidatas o candidatos. Entonces, pues por supuesto que lo que yo intento es no solo llegar de forma autónoma, sino que además el poder que tienen los ministros ya no va a ser igual, porque antes a lo mejor un ministro podía decir que se investiga y que no se investiga. Ahora es obligación del ministro darle vista inmediatamente al Tribunal de Disciplina Judicial, que ellos a su vez no solo será la cuestión administrativa de las sanciones, sino que será una obligación legal darle vista a la Fiscalía General de la República para que sean quienes investiguen. Y entonces sí, si hay delitos, que esos delitos sean investigados y que se hagan las imputaciones y se hagan las acusaciones concretas contra miembros del Poder Judicial. ¿Te imaginas, Saúl, que por primera vez en la historia de este país veamos a una ministra en retiro o algún ministro en retiro que sean realmente procesados por haber cometido delitos durante su gestión dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Sea fuerte. Una petición, una aspiración es que Norma Piña, que algunos ministros, que algunos jueces y magistrados que han hecho resoluciones y malas prácticas puedan estar en la cárcel. ¿Ves esto posible de una vez por todas? Si realmente cometieron los delitos, se realizan las investigaciones, así tendrá que ser. La única forma de acabar nosotros con la corrupción es acabando con la impunidad.
Si tú acabas con esta cofradía de poder que existe incluso al interior del Poder Judicial, que sabemos el nepotismo que existe, el número tan grande de familias, el abuso laboral, los abusos sexuales que han existido, el compadrazgo, el amiguismo, el pago de favores, el pago de dádivas para resoluciones, pues me parece que tienes muchos elementos como para poder realizar investigaciones firmes. Esto es muy fácil. Todos como abogados y todos los que hemos llegado hasta esta instancia, pues tenemos una carrera sólida, comprobada, tenemos currículum, fuimos evaluados por la mayoría de comités que fueron evaluaciones rígidas, complicadas, salvo los miembros del Poder Judicial, que ellos tuvieron pase directo. Todos los demás tuvimos que pasar por arduos procesos de selección y que tenemos, pues obviamente, carreras consolidadas en diferentes materias. Cuando tú me hablas que un juez puede emitir una resolución y que los demás no entendamos, pues están hablando desde la soberbia, porque a lo mejor habemos muchos litigantes que podemos conocer incluso más que los jueces, porque nosotros lo vivimos desde un punto de vista mucho más complicado, sin las comodidades que tiene alguien dentro del Poder Judicial, pero aparte con la perspectiva de quien lo está sufriendo. Porque nosotros sí conocemos a Juan Pérez. Ellos lo único que ven es un expediente y no conocen a Juan Pérez, ni saben lo que está viviendo Juan Pérez, la familia de Juan Pérez, el círculo cercano a Juan Pérez y cómo se llevaron a cabo. Porque nosotros le quitamos un concepto muy importante a nuestro sistema, le quitamos la justicia y lo dejamos en legalidad. Cuando tú justificas que una resolución no sea justa pero sea legal, desde ahí estamos mal. Significa que entonces el sistema que tenemos y la ley está mal. Pero como yo no soy legislador, y no podría ser legislador, ni aspiro a ser legislador, pero lo que sí aspiro es a ser ministro de la Suprema Corte, sí podemos nosotros comprometernos a fijar cuáles van a ser, obviamente, los conceptos legales en cómo se debe interpretar una norma. Y eso me parece que es sumamente importante para darle certeza jurídica también a la sociedad y al pueblo de México. Que si bien formalmente no se puede legislar, para eso hay un poder emanado del legislativo constitucionalmente, pero los criterios de jurisprudencia pues materialmente sí emiten pues lineamientos generales de esa interpretación. Si pueden estar siendo de una manera material pues esta forma de legislación. En ese aspecto, conociendo todos estos alcances que tiene la propia jurisprudencia, estimado, ¿dónde ves estos conceptos de limpiar la corrupción, pero sobre todo también el acabar con estos abusos y a los privilegios, a tantos excesos que puede haber en el propio Poder Judicial? En primer lugar, obviamente los ministros, que son el máximo cargo al que puede aspirar alguien dentro del Poder Judicial de la Federación, tenemos que obrar con el ejemplo. Tiene que existir una transparencia mayor a la que nosotros podamos ver en cualquiera de los demás poderes. Hay una cuestión que me parece que es sumamente importante y que debemos de cambiar los paradigmas. La Corte tiene que tener una política de puertas abiertas. Mucha gente no sabía ni siquiera que el Pleno, pues obviamente las sesiones se transmiten ya vía internet y obviamente les empezó a llamar la atención derivado de todo lo que fue el plan C, la reforma constitucional y la resistencia que hubo por parte del mismo Poder Judicial. Hay un dicho muy mexicano que le explico a la gente, digo, ellos querían aplicar la ley del embudo, lo ancho para ellos y lo angosto para uno. ¿Por qué? Porque hay una asociación de jueces y de magistrados que formaban la mayoría de los miembros del Poder Judicial en este país, jueces y magistrados, que promovían amparos en contra de la reforma constitucional, sabiendo que no proceden los amparos en contra de reformas constitucionales, pero ellos mismos se terminaban concediendo las suspensiones porque formaban parte de esta asociación, firmaban los amparos, un par de días antes decían que se salían de la asociación, resolvían a favor de la misma petición que ellos habían hecho y posteriormente regresaban otra vez a formar parte de esta asociación. Eso donde quiera, de cualquier parte del mundo, hay un conflicto de intereses y eso es un delito y ellos lo saben. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues todos aquellos delitos que se cometieron, abiertamente salir y denunciarlos y que se realicen las investigaciones, pero además
tener nosotros la apertura. ¿Cuántas personas, y yo les pregunto, cuántas veces ustedes han podido convivir o ir a hablar con el juez que está llevando su causa de forma directa o con el magistrado? ¿Cuántas veces han hablado con un ministro o ministra de la Suprema Corte? Les puedo asegurar que ninguna. Yo tengo 25 años dedicándome a esto y nunca, con todo y que he llegado 9 veces en asuntos relevantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nunca me recibió en una audiencia ninguna ministra ni ningún ministro. Entonces, pues me parece que eso es lo primero que tenemos que cambiar, esa apertura que tiene que existir y que además te lo digo, yo eso es lo que propongo y así es como voy a actuar cuando llegue a la Corte. Y como queda grabado, la gente me lo puede sacar, me lo puede recordar si no cumplo con lo que estoy diciendo. Wow. César, sin duda, pues tu mensaje, tu conocimiento, pero también pues esta cercanía o ser directo con el pueblo, pues está generando un gusto, un agrado, una simpatía que se puede ver en las encuestas, pero también está generando una campaña sucia en tu contra y se puede ver en muchos mensajes en Twitter. ¿De dónde viene esto? ¿Cuál es el trasfondo que existe? Fíjate, Saúl, que en un principio nosotros sabíamos que íbamos a ser atacados, a lo mejor por la oposición, por el PRI, por el PAN, por el preanismo, y los tenemos completamente detectados, porque además son muy obvios, ¿no? Tienen una campaña, un grupo de bots y de troles que atacan pues, a la Presidenta de la República, al Gobierno de México, que están identificados, las mismas cuentas que se siguen, la tendencia de mensajes que tienen, y nos parecía que eso era normal y que iba a suceder algo de ese estilo. El problema es que en los últimos días hemos visto también un ataque, pero ya interno, por parte de gente de izquierda. Y pues obviamente hemos ido detectando cuáles son estas cuentas, pero además también pues, nos han compartido chats internos en donde ellos mismos mencionan cuál es la temática de los mensajes, cómo tienen que atacarnos, qué fotografías utilizar, qué temas son los que tienen que seleccionar. Tienen como divididos en algunos grupos en donde de repente algunos dicen, bueno, manda a las chicas superpoderosas para que empiecen a atacar con esto, que al principio no entendíamos quiénes eran las chicas superpoderosas, pero ya después empezamos a identificar quiénes eran. Por el tipo de mensaje que estaban mandando, la redacción que metían, decían, vamos a decir ahora que César, por ejemplo, defiende a militares ligados al narcotráfico. Decían, no, pero nada más por lo de su papá. No, pero no importa, hay que decir que en la entrevista con tal periodista, supuestamente él dijo que él quisiera que exterminaran a los delincuentes. Oye, pero es que César nunca lo dijo. No importa, ustedes díganlo y lo empezamos a replicar por medio de los demás. Y así han venido varios de estos ataques. Y a mí lo que me llama la atención es que si nosotros somos gente de izquierda, que formamos parte de un movimiento, aunque no estemos dentro de un partido político, me llama mucho la atención que se supone que nosotros nos queremos diferenciar de lo que es el prianismo, de lo que es el fascismo, y nosotros se supone que tenemos como ideología política no mentir, no robar, no traicionar. ¿Cómo vamos a prestarnos a campañas sucias y difamatorias? Yo puedo entender que la gente no quiera votar por mí porque no les convence mi proyecto, porque no les caigo bien, porque no les gustan mis ideas ni mis propuestas, pero ya, ponerse a hacer una guerra sucia porque ellos quieren que su candidato llegue o esté mejor posicionado, pero como nosotros hemos tenido un crecimiento tan grande y hemos conectado también con la gente, que empezar a mentir, empezar a difamar, pero ya de forma interna, me da mucha tristeza, porque entonces ¿dónde quedó la honorabilidad que nosotros, como gente de izquierda, presumimos? ¿En dónde quedó el nosotros querer hacer un cambio? Me parece que no es honorable decir que queremos un cambio inventando una guerra sucia y yendo en contra de personas, cuando aparte no solo no tenemos ninguna prueba, sino que el hecho de que no sepan competir en una campaña, y te lo digo abiertamente, yo hago una invitación abierta y aprovecho el espacio que me estás dando, Saúl, la verdad, estoy muy agradecido. Pero yo pido espacio o a mí me piden una entrevista, yo cumplo con los requisitos que me pide el INE, pero además abiertamente yo lo he dicho, mi agenda es pública, yo se la envío a los diferentes medios de comunicación. Muchos medios de comunicación tradicional han seguido y ha dado cobertura a mi campaña, pero muchísimos medios independientes me lo han dicho, licenciado, a mí me sube mucho las vistas, la monetización, cuando voy con usted o cuando voy con algún otro candidato o candidata que van en punteros, porque a muchos los he entrevistado, pero pocas personas los conocen y a muchos les he pedido entrevistas y no me dan el espacio. Eso, por ejemplo,
pues yo hago una invitación abiertamente, incluso a aquellas personas que no les caigo bien, que han hecho campañas negras e inventando cosas que yo nunca he dicho, que vayan a la gira o a cualquiera de las giras que todavía voy a tener por el norte del país, obviamente también por algunos estados del sur que nos hacen falta, por el Bajío, para que ellos puedan corroborar qué es lo que estamos haciendo y cómo lo llevamos a cabo, ¿no? Porque fue muy triste darme cuenta que gente que incluso compartimos ideología, que incluso yo he apoyado, ¿no? Abiertamente, y he dicho, para mí mis gallos y mis gallas, para que sean los buenos antes de que iniciara la campaña, son tales candidatas o tales candidatos, y ver que forman parte incluso de esa misma guerra sucia. Pero bueno, pues entiendo que a lo mejor hay gente que sí son ambiciosos, vulgares y que tienen una ambición personal. Yo incluso lo he dicho y está grabado. Salgan a votar este 1 de junio. Salgan a cambiar al Poder Judicial y la corrupción que existe dentro del Poder Judicial. Y que si no van a votar por mí, no importa. Hay grandes perfiles también, gente honorable de izquierda por los cuales ustedes pueden votar, pero salgan y voten. Pero no se prestan a una guerra sucia. No se presten a mentir, no se presten a difamar. Hay por ahí un video en donde yo salgo tomándome una caguama, que se conoció como el Caguama Challenge, y que yo lo hice para ir en contra de una campaña que traía Ricardo Anaya, el Riquín Canallín, y que incluso me decían, recordamos que en esta campaña él decía que le daba mucho coraje, ¿no? Y no sabía ni cómo comerse un taco, y decía que fueran a gastarse el dinero en caguamas. Entonces yo, obviamente en esta parte cómica, y él me dijo, Lick, lo reto a que se tome una caguama y que haga un reto de una caguama para ir en contra del niño gringo, ¿no? Riquín Canallín. Y yo lo hice y yo mismo lo subo a redes. Y mucha gente lo ha reutilizado como para quererme atacar. No tengo ningún problema, es algo que yo subí, es algo que yo publiqué. Todo aquello que no les guste de mí con la verdad en la mano, realmente háganlo, pero no mientan, ¿no? O sea, suben una foto con un pelado que incluso me agarré a golpes, porque nos hicimos de palabras, hicimos un evento deportivo y todo lo demás, en donde él públicamente, yo desde el día 1 apoyé, contrario a lo que muchas personas, a la doctora Claudia Sheinbaum, para que ella fuera primero la candidata de Morena y posteriormente porque iba a ser presidenta de México. Y yo apuesto públicamente con él una cantidad de $10,000, en donde le digo que la presidenta, bueno, ahora presidenta, que en aquel momento candidata, hay una empresa de encuestas que por lo general le falla, que gracias a Dios no nos tiene en primer lugar, en todas las demás aparecemos en primer lugar, bueno, hasta las que se mandan a inventar nos ponen en segundo lugar para darse credibilidad, ¿no? Y esta empresa dice que supuestamente la candidata del PAN ya había empatado a la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces nos hacemos de palabras en redes sociales este personaje y yo, y apostamos públicamente una cantidad de $10,000, y yo le digo que la doctora Claudia Sheinbaum le va a ganar por más del 8% a la candidata del PAN. Y él acepta la apuesta y le hacemos públicamente y ponemos a un tercero como testigo para el pago. Gana la doctora Claudia Sheinbaum por más de 25 puntos, la gente lo empieza a presionar porque no ha realizado el pago, y él me dice, en tal día, en tal fecha, te pago en tal lugar, y publicamos las fotos. Pues todo el mundo sabe que fue para eso, pues han tratado de utilizar una supuesta fotografía para decir, es que él es facho, él es derechista, miren a sus amigos. Y ahí, por ejemplo, han empezado, ¿no? Con esas guerritas, con esas cosas. ¿Y sabes qué es lo peor? Que en vez de lastimarme, lo que han hecho es posicionarme más. Entonces yo estoy muy agradecido, pues, con estos prianistas y con estos personajes de izquierda que se prestan a hacer una guerra sucia por intereses mezquinos y personales, porque en vez de afectarme, lo que han hecho es que yo tengo un mayor crecimiento y mayor visualización, ¿no? La gente me ha visualizado muchísimo más, pero sí, claro que me dio tristeza porque dije, bueno, entonces, ¿dónde quedaron los ideales del movimiento? Pero lamentablemente es así. Hay gente que por intereses personales prefiere mentir, prefiere difamar. ¿Por qué? Porque como no saben hacer una campaña, pues dicen, mejor vamos a hacer una guerrita sucia y no importa que mintamos, para lo que nosotros queremos nos va a funcionar. Muy, muy interesante. Quisiera también, por último, César, hay muchas personas en redes sociales que te apoyan y que quisieran sumarse o apoyar o impulsar o poner su granito de arena, pues, en tu candidatura. ¿Cómo le recomiendas a las personas que creen en César Gutiérrez y qué les recomiendas hacer para que te apoyen? Bueno, en primer lugar, que salgan a votar. Eso sería muy importante, porque si no salimos a votar, hay, por supuesto, grupos de poder, ¿no?
que abiertamente son opositores y grupos empresariales que son opositores y que lo que quieren ellos es, pues, por medio de las estructuras que tienen, llevar el voto ya agrupado a favor de ciertas candidatas y ciertos candidatos, y que si nosotros como ciudadanos, como pueblo, no salimos a votar, ellos podrían terminar poniendo a un par de ministras y a un par de ministros. Imagínense por fin haber conseguido el plan C para que nos terminen imponiendo 4 entre 2 ministras y 2 ministros, bueno, pues sería la catástrofe. Entonces, ¿qué es lo que yo les pido? Primero, que salgan a votar. Y segundo, que me apoyen con la información que nosotros compartimos en redes sociales. Yo agradezco a muchas personas que me dicen, yo quiero apoyar, yo quiero donar. No se puede, está prohibido. El Instituto Nacional Electoral, por medio de acuerdo general, prohibió que se pudiera llevar a cabo cualquier tipo de donativo, siquiera en especie, ¿no? Entonces, yo les agradezco mucho, pero que me ayuden a compartir por medio de mis redes sociales, que me ayuden a compartir por medio, por ejemplo, de los noticieros, de los espacios que nos abren las puertas para nosotros poder participar, darnos a conocer, dar a conocer nuestras ideas, y que obviamente compartiendo toda esta información, informar a la gente, uno, para que vayan a votar, y segundo, para que nos apoyen. Somos el número 49 en la boleta morada, que es para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que yo les aseguro que como pueblo unido vamos a salir y vamos a vencer a cualquier grupo de poder que esté en contra realmente de las decisiones del pueblo, para que los mejores perfiles lleguen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias, César, por tu entrevista. Al contrario, gracias a ti, y un abrazo a todas las personas que nos ven y nos escuchan.